versículo 1 de este libro de Jonás, hermanos, que vino palabra de Jehová a Jonás. ¿No te da gusto que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, hermanos? La palabra de Dios no solo viene a Jonás, sino viene a tu vida y viene a mi vida, sea leyendo la Biblia, estando en la cocina, en la sala, o sea predicada detrás de un púlpito. La palabra de Dios viene a nuestras vidas, hermanos. Dios nos habla y gloria a Dios que Él más que nadie quiere hacernos saber su voluntad, hermanos. Ahora, hermanos, debes de reconocer algo muy práctico. Si no haces la voluntad de Dios general, nunca Dios te revelará la voluntad de Dios específica. Pero es que, pastor, quiero saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, hermano, y no te puedes congregar el miércoles. Hermano, si no haces la voluntad de Dios general, nunca Dios te revelará la voluntad de Dios específica. Porque si no cumplimos con lo menos, ¿cómo cumpliremos con lo más, hermanos? Dios nos ayude a ser cristianos obedientes, hermanos. Vino la palabra de Jehová a Jonás y le dijo, verso 2, levántate, número 1, levántate y no te duermas en la iglesia, hermano. Levántate y ve a Nínive. Y fíjense cuál era el mandato de Dios. Y pregona y predica. El mensaje era sencillo: Jonás, debes levantarte y debes de predicarle a aquellas personas que no tienen a Cristo, que viven en Nínive. Hermano, ¿alguna vez has desobedecido a Dios? ¿Sabes que hay veces que desobedecemos y ni siquiera nos damos cuenta, hermano? ¿Nunca te has estacionado, hermanos, en un lugar que tal vez no viste un letrero que decía no te estaciones? Y no lo viste, hermano, genuinamente no lo viste. Pero en eso ves unas lucecitas rojas y azules. Se acercan a ti, hermano, y te obsequian un papelito. Y aprendemos la lección, hermano. Y tú dices, es que yo no sabía. Y entonces el oficial te dice, ay, discúlpeme muchísimo, déjeme le quito la infracción. No. Muchas veces estamos en desobediencia a Dios y ni siquiera sabemos, hermano. Dios le dijo a Jonás, levántate y predica. Si no te levantas y predicas, estás en desobediencia. Muchas veces vivimos en desobediencia y ni siquiera nos damos cuenta. Hermano, cuando no hacemos la voluntad de Dios general, congregarnos todos los servicios, ganar almas, hermanos, servirle. Ahora, lo malo de desobedecer a Dios no solamente es que no vamos a hacer lo correcto, sino que lamentablemente vamos a hacer lo incorrecto. En una ocasión David dijo, yo no voy a ir a la guerra. Y cuando se quedó ahí en el balcón, hermano, vio a Betsabé y cometió adulterio. Porque cuando no hacemos lo bueno, haremos lo malo. Cuando Sansón, hermanos, no se sujetó a su autoridad, que le dijo, no estés con esa persona, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y ese texto sigue vigente hoy en día, hermanos. Es que le dijo, no me importa lo que me digas, es usted en el griego, hermanos, esas palabras. Y sabemos cómo terminó siendo un esclavo de su pecado, hermanos, de los enemigos, le sacaron los ojos, y eso es lo único que el pecado deja. Jonás no fue la excepción, hermanos. El mandato de Dios fue muy claro: levántate y ve contra Nínive y predica. Versículo 3. Y Jonás se levantó, pero no para obedecer, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Jope está en Tel Aviv, queda como a 45 minutos de donde él estaba, y huyó de la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que queda cuando un cristiano, hermanos, no quiere hacer la voluntad de Dios? Esconderse. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando peca? No lee la Biblia, no ora, no se congrega, porque se siente incómodo, porque el Espíritu de Dios obra en su corazón, hermano. Y se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y después nos dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Y fíjense lo que dice, pagando su pasaje. No va a salir gratis alejarte de Dios. Sale muy caro desobedecer a nuestro Dios, hermanos. Habrá pérdidas primeramente económicas. El pecado no es gratis, el pecado cuesta, hermanos. Y qué triste cristianos que vuelven a ser esclavos de sus vicios, de los cuales Cristo ya los había libertado. Miren lo que dice Proverbios 21:17. Proverbios 21:17 dice la Biblia:
Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino, tequila, cerveza, no se enriquecerá. Otro texto lo dice muy claro: no vendrá a riquezas, se empobrecerá, dice otro texto, vendrá a pobrezas. ¿Sabes cuál es la promesa, hermanos? Para aquel que le gusta andar tomando, y llámale copita social o llámale como tú quieras, es pecado y desobediencia delante de Dios. Y Dios te dice: tu dinero no te va a rendir y vas a ser un pobre. El que ama el deleite y el vino, hermano, vendrá a pobrezas. Pero mi familia no se da cuenta. No, hermano, puedes engañar a todos menos a Dios. No solamente habrá pérdidas económicas, el pecado deja pérdidas familiares, hermano. No vale la pena que arruines tu familia por unos minutos de placer, hermanos. Que tus hijos te tengan en poco, que te tengan puesto, hermanos, como una persona que admiran, y que después se enteren lo que hiciste, hermano, y te bajen de ese lugar y te tengan en poco. Pierdas tu familia, hermano, y el respeto de tu familia. Pagando su pasaje, hermano, saldrá muy caro, dice Jonás 1:3. Pérdida de salud, hermanos, cirrosis, sida, cáncer y en ocasiones la muerte. El pecado ofrece mucho, paga poco, pero cobra muy caro, hermanos. Alguien decía que el pecado es como la tarjeta de crédito: disfrútalo hoy, pero lo tienes que pagar mañana. Así es el pecado, hermanos. Nos dice la Biblia, después de que Él pagó su pasaje, y recuerda que nos saldrá muy caro salirnos de la voluntad de Dios. Versículo 4. Dice la Biblia: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién levantó el mar, hermanos? No fueron las pruebas, hermano, no fue el diablo, fue Dios. ¿Quién permite muchas veces turbulencia en nuestra vida? Es el dedo de Dios, hermano. ¿Tú crees que el deseo de Dios era ahogar a Jonás, hermanos? No. ¿Cuál era el deseo de Dios? Tener la atención de Jonás. Y Dios puede hacer lo que Él quiera para que nosotros tengamos nuestra atención hacia Dios, hermanos. Siguiente texto, dice la Biblia: y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, hermanos. Sus dioses no escuchan. Mohammed no escucha. El Papa no escucha. Bueno, ese sí escucha, ¿verdad, hermanos? Más el muerto ya no. Pero, hermanos, una imagen no escucha. Gloria a Dios que nuestro Dios está en los cielos, hermanos, y Él sí nos escucha. Dice la Biblia que los ídolos de ellos tienen voz y no hablan, hermanos. Oídos tienen, pero no escuchan. Y dice la Biblia: y echaron el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿qué, hermanos? Una siesta bautista, hermanos. Muchos cristianos, ¿sabes por qué se mueven? Tengo paz, tengo paz. Un cristiano no se mueve si tiene o no paz. Un cristiano se mueve por convicciones, hermanos. Un cristiano se mueve: si está en la Biblia lo hago, y si no está en la Biblia no lo hago, hermanos. Hermano, Dios nos ha mandado a todos evangelizar, hermanos, amén. Tú y yo somos como un Jonás que Dios te ha dicho: levántate y predica. ¿Y sabes cómo nos quedamos? Dormilones, hermanos, como Jonás. Es que estoy muy ocupado. ¿De veras estás muy ocupado? O personas luego me dicen: no, pastor, es que yo no tengo tiempo. O se estás diciendo que los que sí salen a evangelizar tienen todo el tiempo del mundo. Todos tenemos las mismas 24 horas, hermano. Simplemente hay prioridades y obediencia a Dios, hermano. La paz no solamente es indicio de que está bien. Hermano, hay gente que esta mañana no vino a la iglesia. Probablemente se levantaron muy tarde, y Dios los bendiga si están viendo el servicio. Lleguen al de la 1. Probablemente se quedaron en casa, hermano. Probablemente acostados o en el sillón, o viendo el mensaje ahí con un yogur desde la cocina, hermanos. ¿No crees que están a gusto, hermano? Bueno, el sábado en la mañana, y por eso de las 11, hermano, que salimos a evangelizar, ahí sentados, hermanos, tomándonos un cafecito. ¿No estás a gusto?
No, nadie puede dudar que no tengas paz, pero estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. No te muevas por paz, muévete por convicciones. Si Dios dice que debo hacerlo, debo hacerlo. Amén, hermanos. Hasta este punto Jonás mantenía un buen testimonio. Recuerda que era un profeta de Dios, hermanos. Versículo 6 dice la Biblia: y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, un inconverso llega y le pregunta: oye, ¿no le puedes hablar tú a Dios? ¿No puedes orar? ¿No crees que lo más normal era que Jonás le hubiera dicho: miren, Cristo los ama a todos ustedes en la nave y los quiere salvar? Miren, reconozcan que son pecadores, que merecen un infierno. Acepten el regalo de la salvación. Hermanos, Jonás no les pudo haber predicado en la nave. ¿Cuántas personas Dios pone en tu camino y en mi camino para predicar el evangelio y somos rebeldes, hermano, por no hacerlo? Ahora yo sé, hermanos, tal vez vas a decir: es que el sábado yo no puedo. Está bien, hermano, la Biblia no dice que salgas a evangelizar el sábado, pero la Biblia dice: evangeliza. Desde ayer, hermanos, prediqué el evangelismo. Tuve que irme a Yuriria, un aniversario del pastor Porfirio. Mientras cargaba gasolina, hermanos, le di el folleto a la persona que me estaba dando la gasolina. Lo guié a Cristo, inclinó su rostro y aceptó a Cristo como su Salvador. Hermanos, en todos lados las personas necesitan de Cristo, hermanos. Estuve en el aniversario, Pastor Córdoba predicó, dijo que levantaran la mano quien aceptara a Cristo. Me acerqué a ese individuo, aceptó a Cristo, hermanos. Y hermanos, en todo lugar, hermanos, la gente está deseosa de escuchar el evangelio, hermanos. En el funeral el día de ayer de mi primo estaban ahí diciendo que esperemos que llegue al reino, esperemos que llegue a la presencia de Dios. No dije mucho, hermanos, pero me paré y dije: yo no espero, Él está en el cielo porque aceptó a Cristo como su Salvador. Este mundo tiene una incógnita: ¿dónde va a ir el día de su muerte? Y nuestra Biblia dice: ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, pero solo si tienen a Cristo, hermanos. Si no tienen a Cristo, no hay purgatorio, hay infierno, hermanos. No solo son buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas solo si llegan a tiempo. Si llegan tarde son las peores noticias, hermano. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le diste a alguien tú el evangelio? Sí, a ti, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú presentaste el evangelio? Ay, que eso no es del pastor. No, hermanos. Que eso no es de los encargados de ministerio. No, hermanos. Eso es para todo cristiano. Y si tú aceptaste a Cristo ayer, ya deberías de estar predicando a Cristo, hermano. Dices: yo no sé predicar. ¿Sabes leer, hermano? Y si no sabes leer, apréndete el evangelio, hermano. Apréndete Juan 3:16. El mandato es muy claro, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese pasaje no es a los discípulos, ese pasaje es a todo cristiano, hermanos. Todo cristiano te incluye a ti. El mandato es sencillo, hermanos. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Mira lo que Pablo le rogaba a Timoteo: que prediques la palabra. ¿Sabes qué te ruega a ti Dios, hermano? Que tú prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es el sábado en grupo. Gloria a Dios cuando salimos. Y este sábado, hermanos, tiene que ser muy especial, que cada uno gane uno, hermanos. Pero tampoco es solo a tiempo, también es afuera de tiempo. También puede ser, hermanos, con cualquier persona que Dios cruza tu camino. Por eso hay folletos en la entrada, hermano, para que les prediques el evangelio. Aprendamos algunas cosas de este libro de Jonás, hermanos. Si Dios te da un mandato, no lo cancela aunque tú lo ignores. Bueno, me hago como que no oigo y entonces a Dios se le va a olvidar. Si sabes de quién estamos hablando, ¿verdad, hermanos? Su mandato es el mismo, hermanos. La gente de Nínive era gente mala, era gente perversa y eran enemigos del pueblo de Dios Israel, hermanos. Jonás no quería ir a predicarle porque eran sus enemigos. Debemos reconocer una cosa más. Vayamos a Salmo 139:7. Es imposible huir de la presencia de Dios.
Jonás creyendo que pagando un pasaje se iba a alejar de Dios, hermano. ¿A dónde podemos ir que Dios no esté? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8. Si subiera a los cielos, gloria a Dios que Él ahí está, hermanos. Y si en el Seol, hermanos, hiciera mi estrado, he ahí tú estás. Aún en el Seol. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Todos lados está Dios, hermanos. Pero ¿qué de aquellos artistas y qué de aquellos que viven para el mundo y le dan la espalda a Dios, hermano? ¿Como quién? ¿Como Britney Spears, hermano? Que lo que ganó se recuperó de las drogas. Imagínate cómo viven los rockeros, hermano. Pensemos en personas buenas. Robin Williams, yo sé que nadie lo conoce, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Que se suicidó. La Biblia dice que la nave se iba a romper y echaron suertes para ver a quién echaban. Cuando la Biblia dice que echaban suertes, no es que se echaron un volado, sino que había muchas piedras blancas y una piedra negra. Y al que le saliera la piedra negra era el que iban a aventar al mar. Yo creo que Jonás, hermanos, antes de meter su mano a tomar la piedra, yo creo que él ya sabía, me va a tocar la piedra. No, tú y yo sabemos cuando andamos mal con Dios, hermano. Mira, ni siquiera tuvo que verla, nomás le hizo así, mira. Sabía que traía la piedra negra. Si metieras la mano, ¿cuál sacarías, hermano? ¿La blanca o la negra? Versículo 15 nos dice la Biblia que echaron a Jonás al mar. Y me impacta la misericordia de Dios porque bien Jonás pudo haber muerto en el mar, hermano. Si la nave se iba a romper, hermano, imagínate cómo estaba el agua. Versículo 17 dice la Biblia. Por si fuera poco, hermano, será aventado en una tormenta. No sé si has nadado en el mar, hermano, pero está pesado. Y no sé cómo sea en una tormenta y en medio del mar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién lo tenía preparado? No, no era el diablo, hermano, es Dios. Pero ¿por qué estoy pasando por este problema tan difícil? Porque Dios quiere tu atención. Y muchas veces tiene que recurrir a mandar una ballena, hermano, una tormenta, para que tragase a Jonás. No, la Biblia no dice ballena, pero yo creo que fue una ballena. Hermano, ¿qué tiene que hacer Dios para tener tu atención nuevamente? Podría predicarse este mensaje, no te esperes a la ballena, y sería un buen título, hermanos. Ahora me encanta la historia, hermanos, la dije el día de ayer, como aquella maestra, ¿verdad?, que estaba enseñando su clase y él les dijo, la Biblia no es palabra de Dios. Y se levanta un niño y le dice, se equivoca, maestra. La Biblia es palabra de Dios. Y le dice a la maestra, no es cierto. Tú esperas que yo crea que una ballena se comió a Jonás. Le dice, maestra, si la Biblia dijera que Jonás se comió la ballena, también lo creería. Y después le dice, cuando llegue al cielo le voy a preguntar cómo fue. Y le dice la maestra, y si va al infierno, pues le pregunto a usted. Dios nos dé la fe para creer que este libro era, es y seguirá siendo la palabra de Dios, hermanos. Vemos a Jonás en la panza del pez, hermano. Y después de 3 días, hermano, Jonás capítulo 2, versículo 1, tuvo una buena idea. Entonces oró a Jonás desde el vientre del pez. ¿Te parece similar la historia? Bien metidos en problemas. ¡Ay, Dios, perdóname! ¿Por qué hasta que estamos adentro del problema es que clamamos a Dios? No tenía que haber una ballena en esta historia. Ni tú tienes que pasar por todas las tribulaciones que estás pasando. Si Jonás hubiera dicho sí, Jonás tendría un capítulo, no 4. Y ahí lloró, hermanos. Ahí en el griego diría, Jonás fue cabezón. Usar palabras griegas, hermanos. Versículo 2, dice la Biblia. Y le dijo, invoqué en mi angustia. Ahora, ¿por qué solo lo invocas en la angustia?
¿Por qué solo lo sirves en la angustia? ¿Que acaso queremos angustia? Pero gloria a Dios que dice, y Él me oyó, hermanos. Dios siempre nos escucha, hermanos. Pregunta, ¿Jonás pudo haber clamado y obedecido antes de la ballena? Por supuesto que sí, hermanos, y Dios lo hubiera escuchado. Dios nos escucha, hermanos, así estés en medio de tu angustia, clama a tu Dios, hermano, para que sea Dios quien te saque de ese problema. Versículo 7 dice la Biblia, Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé, hermanos. Me acordé que tengo un Dios que escucha oración. Me acordé que tengo un Dios que sana corazones. Me acordé de un Dios que sigue en el ministerio de contestar oraciones. Pero es en aflicciones que te acuerdas que tienes un gran Dios, hermanos. Versículo 9, mira lo que él dice dentro de la ballena, hermanos. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Muchas veces es hasta que Dios, hermanos, permite calamidad en nuestra vida que le dice, ¿estás bien, Señor? Voy a cumplir lo que te prometí. Y en algunos casos, hermano, tú le has prometido cosas hace años, hermano. Y algunos jóvenes le entregaron su vida en campamentos y pensaste que era una pequeña llamadita. Fue Dios quien te llamó. Cumple a Dios lo que le prometiste. Hay gente que le ha dicho, te prometo que te voy a servir, y ya ni siquiera se congregan. Pero al final me gusta lo que dice, hermanos, la salvación es de Jehová. Recordemos lo que dice Eclesiastés 5:4, mis hermanos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia, cuando a Dios haces promesa, hermano, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Regresamos a Jonás 2:10. Primero Jonás le dice, está bien, Señor, perdóname, hice mal, te voy a servir. Y fíjense lo que dice el siguiente texto, que él promete cumplir lo que prometió. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás a tierra. ¿Te parece coincidencia que después del 9 esté el 10? Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos que estar adentro del gran pez para comprender y sujetarnos a la voluntad de Dios? ¿Sabes que Dios puede quitarte ese problema hoy, hermano? Pregunta. Si Dios nos preguntara esta mañana, ¿estás al 100% en obediencia en mi vida? ¿Podrías decirle que sí? Huir de Dios siempre traerá consecuencias dolorosas. Remuerde tu conciencia, culpabilidad, no hay paz, turbación, no hay gozo, no hay seguridad y todo es difícil. Obedezcamos a Dios, hermanos. Ahora me encanta Jonás capítulo 3, versículo 1, hermanos. Dice la Biblia. Y vino palabra de Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿No te da gusto que tenemos un Dios de la segunda oportunidad, hermano? Hermano, ¿Dios pudo haber dejado a Jonás adentro del pez? ¿Se lo merecía? Sí. Pero la misericordia de Dios es grande, hermanos. Y viene a ti la palabra de Dios por segunda vez, y en algunos casos por tercera vez, y en algunos casos por cuarta vez, y en algunos casos por quinta. Pero después esa voz empieza a hacerse más suavecita. Sexta, séptima, hasta que Dios no te habla. No te aproveches de la misericordia de Dios. Porque hay un punto donde Dios dice, ya tuve suficiente contigo. Miren lo que dice Isaías 1:18, hermanos. La Biblia dice, venid luego, hermano, Dios te invita, ven, dice Jehová. Y estemos como, hermanos, es tiempo del día de hoy ponernos a cuentas con Dios, hermano. Ponte a cuentas con Dios, hermano. ¿Por qué es tan importante nuevamente, hermanos? Y guarda esto en tu corazón. Porque primero Dios te habla de una manera muy clara. La segunda también es clara. La tercera también es clara, pero ya pues, la cuarta empieza a no ser tan clara. Menos, hasta que Dios ya no te habla.
Mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 17. Se lo voy a ilustrar. ¿Puedes pasar poquito, hermano Vicer? Ahí está nuestro hermano Vicer. Y Dios nos habla y nos dice, oye, sírveme. No, pero no hagas caso. Gloria a Dios que Vicer sí es sumiso al Señor, hermano. Hazme caso. Ya viniste a la iglesia, mejor hazme caso. Sírveme, sírveme, sírveme. ¿Qué no ves que se pierde todo Irapuato? Ve y predícales. Y después es, sírveme, sírveme, sírveme. Y después es, te lo voy a enseñar en un ámbito humano. Supongamos que yo le estoy hablando. Oye, Becer. Oye, Becer, ¿puedes venir un poquito? Oye, Becer. Qué raro. Oye, Becer. Ahora déjame, te doy Biblia para saber que Dios hace lo mismo. Efraín es dado a los ídolos. ¿Sabes qué dijo Dios? Mira, déjalo. Pero ¿y la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se acaba, hermano. No sé dónde, hermano, pero se acaba. Déjalo, no hace caso. Quiere vivir en rebeldía. Dios nos guarde de que Dios nos diga un día, déjalo. Gracias, puedes tomar asiento. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 7. Existe una línea, yo no sé dónde Dios la pone, pero la pone. Que el día que Él quiere deja de hablarte, hermano. Dice la Biblia, aunque lo procuré con lágrimas, si lo puedes buscar, está ahí en Hebreos 12, probablemente apunté mal la cita, 17 tal vez. Dice la Biblia, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, hablando de Esaú y Jacob, y no hubo oportunidad. ¿Para qué? Hay una línea muy delgada que Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí tuve contigo. Y Dios nos guarde y nunca la crucemos. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese pasaje predica un mensaje titulado Cuando es muy tarde para llorar. Es que tenemos un cristianismo tan light que dice, pues como quiera yo le lloro a Dios y me vuelve a restaurar. La primera vez sí. La segunda, gloria a Dios que también. La tercera también. Pero no sé qué número, hermano, porque la Biblia no lo especifica, pero hay una línea muy delgada que Dios dice, ¿sabes qué? Déjalo. Jonás obedeció a la segunda voz. ¿A qué voz tú y yo vamos a obedecer, hermano? Job capítulo 3, versículo 2. Vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás. Le dijo lo mismo. Jonás 3:2 dice la Biblia. Levántate y ve a Nínive y predica contra aquella ciudad. El mandato fue el mismo de Jonás 1, hermanos. Todos y cada uno de nosotros somos como Jonás. Levántate y predica. No quiero. Levántate y predica, no quiero. Levántate y predica, no quiero. Levántate y predica y permite tribulaciones, tormentas y ballenas. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Hermano, si sabes que Dios no se sujeta a la voluntad del hombre. Dios es completamente soberano. Dios va a hacer su voluntad, hermano. Por las buenas o por las malas. Cuando tú le dices a tus hijos, tráeme las tortillas y cómprate un chicle. Hasta un chicle le das. Si te dice no quiero, va a ir pero caminando medio incomodón, porque va a ir con castigo. La voluntad de Dios se hará tarde o temprano, y yo siempre he visto que es mejor temprano, hermanos.
Él estaba tan lejos, hermano, dice la Biblia, que él estaba y era Nínive. Estaba a 3 días de camino. Él se había alejado 3 días de lo que debía estar haciendo, hermanos. Pero me encanta versículo 4 que dice la Biblia. Y en un día, camino de un día, llegó a predicar y obedecer, hermanos. Aunque te hayas alejado mucho, hermano, tú hoy puedes estar bien con Dios, hoy. Hoy puedes estar bien con Dios, hermano. Su mensaje contiene 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras fue el mensaje que predicó Jonás, hermano. Lo que me hace pensar, hermanos, que no es nuestro mensaje que predicamos. Es el poder de Dios, hermanos. No es que tú vayas y simplemente leas un folleto por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sino que es Dios queriendo salvar a esa gente, hermanos. Yo me he dado cuenta, hermanos, que Dios usa, hermanos, a veces presentaciones del evangelio malas, hermano. Carentes, hermano, de conocimiento, pero Dios usa lo que sea porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Versículo 5 dice: y llegó la noticia, y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron, hermanos? ¿No te motiva que a través de tu vida mucha gente pueda creer en Dios, hermano? Que sentado al lado tuyo pueda haber una persona que tú ganaste a Cristo y que ahora su vida esté restaurada, hermanos, y más que su vida, su salvación esté eterna en el cielo, hermanos. Dios nos use para que otros sean salvos, hermanos. Dios usa personas disponibles y obedientes. Pregunta: ¿estás tú disponible para Dios? Siguiente pregunta: ¿estás disponible para Dios el sábado? Qué bonito saber que Dios usó a Jonás, hermano. Jonás no merecía ser usado por Dios, pero Dios lo usó. Tú y yo no merecemos que Dios nos use, pero Dios se deleita en usarnos, hermanos. Gloria a Dios por eso, y Dios quiere usarte a ti. Toda la ciudad se convirtió, y te imaginas, hermanos, que un día pudiese ser Irapuato, que no sea la ciudad de las fresas, la ciudad de los cristianos. Hombre, en esa ciudad todos son cristianos. ¿Y cómo es que más gente va a ser cristiana si tú le predicas a los que están al lado tuyo, hermano? Ahora, ¿cuál es la conclusión en la vida de Jonás, hermanos? Jonás 4:1, termino en este capítulo. Ahora, si Dios lo usó, mucha gente fue salva, hermanos. ¿Cómo debía de haber reaccionado Jonás? Contento, hermano. Dios me usó, gente fue salva. Pero dice la Biblia, pero Jonás se apesumbró en extremo. ¿Y cómo estaba Jonás? Enojado, hermanos. Se creía más justo que Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdonara a los ninivitas? Versículo 2. Oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? ¿No es por eso que no quería ir a Tarsis, porque sabía que los ibas a perdonar y son mis enemigos? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, y gloria a Dios que tenemos un Dios clemente y piadoso, hermanos, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3, hermanos. Jonás prefería que se murieran sus enemigos, hermano. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego. ¿Cuál fue su oración? Fíjense cuál fue la misericordia de Dios para Jonás, hermano. Primero lo avientan al mar. Lo más normal que se hubiera muerto. Después se lo traga una ballena. Lo más normal que se hubiera muerto. Pero vivo deseaba morirse. Mejor quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Versículo 6, hermano. Después dice el texto: y preparó Jehová Dios una calabacera, un árbol que le daba sombra, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese una sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. ¿Y Jonás qué dice? Jonás, no sé, tal vez estaba sentado por ahí, hermanos, en un monte. Y en eso Dios, en ese instante, hermanos, hizo crecer un árbol que le daba sombra. Ahora, ¿estás cansado de mucho sol, hermano? Pues vas a la sombra, ¿verdad? Jonás estaba muy alegrado, pero no crees
que lo normal es que se hubiera alegrado porque toda una ciudad había aceptado a Cristo? ¿Sabes qué prefería Jonás? Su sombrita, su calabacera. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos gozamos por cosas completamente fuera de la voluntad de Dios, hermano? ¿Sabes cuál debe ser nuestro gozo? Me encanta cuando un hermano se me acerca y me dice: ¿qué cree, pastor? El día de ayer le hablé a Juan Pérez. No hay ningún Juan Pérez, ¿verdad? Y aceptó a Cristo como su Salvador. Digo, gloria a Dios, hermano. Nuestro gozo debe ser que gente sea salva. Mi plática debe ser que gente que acepta a Cristo, hermano. A veces nos alegramos más por nuestra vida, nuestro bienestar, que obedecer a Dios. Se alegró por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Primero preparó una tormenta, después preparó una ballena y después un gusano, hermano. El cual hirió la calabacera. ¿Y qué le pasó a su sombrita, hermano? Cuando mi gozo está en cosas que no sean Dios, puede mandarme un gusano. Ni siquiera tiene que mover un dedo. Con un gusano, Dios seca mi calabacera. ¿Dónde está tu gozo esta mañana, hermano? ¿Que gente sea salva o en tu calabacera? Porque si mi gozo está ajeno a Dios, Dios puede mandar un gusanito, hermano, y quitármelo todo. Ni siquiera tuvo que mover un dedo, hermano. Debe ser Dios y servir a Dios y considerar un privilegio ser hijos de Dios, hermano. Gloria a Dios que el domingo tenemos iglesia, hermanos. Que podemos cantar un especial, tocar un instrumento, servir a nuestro Dios, hermanos. Y que gozo da servir a Cristo no sea solo un himno, sino una realidad. Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio, mis hermanos. Dios no nos mande un gusanito, hermanos, porque entonces se cumple el otro himno, ¿verdad? El del triste y el gusanito. Entonces así estaremos, hermano. Ese está después de como el siervo en el himnario, hermanos. Versículo 8 dice el texto: y aconteció que al salir el sol, no solo mandó un gusanito que le destruyera su calabacera, sino que el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Estamos hablando de un mejor cristiano que nosotros, hermanos. Era un profeta de Dios nuevamente. ¿Qué es lo que trae tu gozo, hermano? Que Dios te use, es tu oración. Que Dios te permita ser de bendición a su obra, es tu oración. Hermano, qué triste que a veces nos preocupan más cosas ajenas de Dios. En una ocasión fui a predicar una conferencia, hermanos, una conferencia de jóvenes. No recuerdo cuántos jóvenes le entregaron su vida a Cristo, pero más de 20, no salvos. Jóvenes salvos que rindieron su vida para servir a Dios. Hermano, qué día de victoria cuando un joven le entrega su vida a Cristo, hermanos. Pero fueron más de 20. De ahí pasamos con los jóvenes de San Miguel de Allende, hermanos, pasamos a convivir un rato. Había estacionado el carro, hermanos, y pedí el ticket. Y al salir me dijeron: son 200 pesos del ticket. Y me enojé, hermano. ¿Por qué 200? Esto debe costar 30 pesos, 40. Una hora antes, 20 personas le habían entregado su vida a Cristo. Y qué rápido, hermanos, olvidamos las cosas de Dios. Y nos enfrascamos en nuestros problemitos secundarios. ¿Qué es lo que te trae gozo? ¿Servirle? ¿Ganar almas? ¿Apoyar tu iglesia? ¿Caminar con Dios? Si no, Dios tiene todo el derecho de mandar un gusanito a lo que Él quiere, hermano. Versículo 9. Dice la Biblia: entonces le dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió: mucho. Vamos, si Dios te preguntara esta mañana: ¿estás muy enojado con lo que he hecho con tu vida? ¿Le dirías lo mismo, hermano? Sí, mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? Jonás es Dios. Me impacta la misericordia de Dios, hermano. Para que Dios le hubiera mandado un gusanito, pero a él. Pero Dios es clemente. Dios es piadoso. Porque Dios podía seguir usando a Jonás como Dios puede seguir usando tu vida, hermano. ¿Tanto te enojas por ese problema que traes esta mañana, hermano? Dios nos guarde y respondamos: sí, mucho.
Estoy aquí pero bien amargado. Dios nos guarde. Porque en cualquier momento Él me puede mandar un gusanito, hermano. ¿Es justo que Jonás estuviera enojado, hermano? ¿Sí o no? ¿Es justo que nosotros estemos enojados, hermano? Si seguimos vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, hermano. 2 textos y terminamos, 10 y 11, y ahí se acaba el libro. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de esta calabacera, en la cual no trabajaste, no le hiciste crecer, que creció en una noche y en la otra pereció. Tuviste más tristeza por esa calabacera, versículo 11, que de la gente. Hermano, ¿cómo hay gente que hace campañas por esto y por lo otro? Y no estoy en contra, pero ¿qué no estamos más a favor de que un alma sea rescatada del infierno y vaya al cielo, hermanos? ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad, hermanos. Dios tenga misericordia de Irapuato, hermanos. Y más gente sea salva. Pero será cuando los cristianos comprendan su responsabilidad delante de Dios, que deben salir y predicar el evangelio, hermanos. Y que Dios nos use. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar, todos cerramos nuestros ojos, hermano. ¿Estás en completa obediencia a Dios, hermano?